Hoy voy a probar pistacho, pero antes les voy a contar algunos datos. Este fruto es el llamado oro verde. Primero les voy a contar de qué se trata, sobre sus beneficios para la salud, sobre sus usos y otros datos, para luego pasar a la prueba de sabor. El pistacho es el fruto de un árbol pariente del mango y la castaña de cajú. Es originario de Asia Occidental y Oriente Medio, cultivado desde hace más de 3000 años. Es un árbol adaptado a climas áridos y semiáridos, muy resistente a la sequía. En Argentina se está cultivando en Mendoza y San Juan. Se dice que en donde crece el olivo, crece el pistacho. Demora entre 5 y 7 años en producir frutos por primera vez. Su primera producción es escasa. Alcanza su plena producción entre los 15 y 20 años. Puede vivir más de 100 años. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitaminas A, C, E, K y del complejo B, como B1, B6 y B9. Además posee minerales como potasio, magnesio, fósforo, hierro, zinc, cobre, manganeso, selenio y calcio. Es rico en proteínas vegetales. Ayuda a la salud cardiovascular. Es beneficioso para la salud ocular. Tiene alto contenido de fibra, lo que favorece la digestión. Es valorado por sus grasas saludables. Ahora les voy a contar sobre el fruto y sus usos. El fruto es una drupa, similar a una aceituna. La semilla se encuentra dentro de una cáscara dura que se abre de forma natural al madurar. La semilla es de color verde y está cubierta de una piel fina. El color verde se debe a su alto contenido de clorofila y antioxidantes. El pistacho se consume crudo, tostado, salado o natural. Se utiliza en repostería, en tortas, budines, helados y cremas. En cocina salada, en salsas, pestos y rellenos. Muy utilizado como snack. También se lo utiliza para hacer leche vegetal. Se puede moler y agregar a yogures y batidos. También se hace pasta o manteca de pistacho. Debido a su color, se utiliza en decoración gastronómica. En mi ciudad se lo utiliza comercialmente en helados, chocolates y alfajores. La cáscara se usa como drenaje para macetas, desodorizante natural o en manualidades. Ahora voy a pasar al momento más lindo, el momento de la prueba de sabor. Bueno, llegó el momento más lindo, el momento donde hago la prueba de sabor del fruto que acabo de presentarles. En este caso se trata del pistacho. Ya mismo voy a pasar a probar, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico. Mmm, mmm, mmm. Muy, muy bueno. Me encanta. Ya les cuento de qué se trata. La textura del pistacho es cremosa y crocante a la vez. Es un sabor suave, muy aromático y ligeramente dulce. Me recuerda al sabor de la nuez fresca con notas herbáceas y mantecosas. Según mi paladar, el pistacho es una mezcla sutil entre salado y dulce. Algo que me llama la atención del pistacho es que de los frutos secos que he probado,
Este me llama la atención en el color que aporta a las recetas. Y un dato que me acabo de enterar es que también se hace harina de pistacho. Espero mostrarles más adelante eso. También estén atentos porque seguramente voy a hacer alguna receta con pistacho. Esta prueba de sabor de pistacho me sirve para contarles que en nuestro canal tenemos una sección dedicada a las pruebas de sabor de frutos. Ahí van a ver frutos mucho menos conocidos que el pistacho. Así que ahora al finalizar este video les dejo la lista creada o playlist de pruebas de sabor. Quédense. Ahora me voy a despedir. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pónganle me gusta. Suscríbanse al canal y compartan entre sus amigos los datos de nuestro canal. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.